conductora, para que lo tengan una idea. El objetivo de esta unidad es que ustedes dominen los conceptos básicos sobre las tuberías de aducción o conductoras que se colocan en los sistemas de distribución. Vamos a ver en primer lugar qué se define como aducción. Se define como aducción el sistema encargado de la conducción o transporte del agua desde la obra de toma hasta la red de distribución. Y esta puede ser a través de tuberías, como vemos aquí, una gran conductora. Puede ser a través de túneles, como vemos esta, o puede ser a través de canal. En relación con el canal, como aducción, es importante siempre que el canal esté tapado. ¿Por qué? Porque si conducimos el agua a través de un canal destapado, entonces lo que puede suceder es que en su trayecto se puede volver a contaminar. ¿Está bien? Vamos a ver en segundo lugar la capacidad que debe tener la aducción, o sea, qué caudal es con el que se dimensiona la aducción. Bueno, cuando el sistema incluye tanque de almacenamiento, o sea, una vez captada el agua y se incluye y se almacena antes de someterla al transporte a la red, en este caso, siguen entrando gente, perdón. En este caso, la capacidad de la aducción o el caudal de diseño de la aducción en el punto de entrega va a ser igual, como vemos aquí, al caudal máximo diario. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un tanque de almacenamiento, entonces no tengo por qué transportar el 100% del caudal, sino que lo que se recomienda es transportar el caudal máximo horario y el resto del caudal que falta en el horario pico, entonces se le hace llegar a través de el que está almacenado en el depósito o tanque de almacenamiento. Ahora, si por el contrario no contamos con un tanque de almacenamiento en el sistema de distribución, entonces la capacidad de la aducción en el punto de entrega debe ser igual al caudal total de diseño de la red. Y esta se calcula como caudal de diseño igual al consumo máximo horario, más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el industrial, más el caudal de incendio, si es que en este caso la población es mayor a los 10.000 habitantes. En el punto 9.3 vamos a ver todo lo relativo a la ubicación de la red. Para definir la ubicación de la aducción, se requiere de, en primer lugar, tener los planos topográficos, sobre todo por el área donde va a cruzar la aducción. ¿Por qué? Porque ese plano nos va a permitir a nosotros saber si hay desniveles, si hay, por ejemplo, lechos de río o depresiones para que nosotros tomemos en cuenta eso en el trazado. En segundo lugar, tenemos que tener el estudio de suelo sobre el lugar donde va la aducción. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el suelo es rocoso, entonces la aducción no se entierra. Pero si el suelo es de cualquier otro material que no sea una roca, entonces la aducción debe ir enterrada. Por otro lado, conocer los datos geológicos, sobre todo de la zona por donde vaya a pasar la aducción. Muchas veces, sobre todo aquí en Bolivia, las aducciones tienen que pasar laderas de montaña. Entonces es importante conocer la geología de esa montaña para prever posibles deslizamientos de sus laderas. Por otro lado está el requerimiento de obras especiales. Tratar en lo posible que al trazar la aducción, bueno, evitemos la presencia de puentes canales o de sifones, entre otros. ¿Por qué? Porque esto solamente encarece la aducción. Hay veces que no se puede evitar y lógicamente pues no queda otra que incluir estas obras especiales. Y por último,
debemos tomar en cuenta a la hora de ubicar la aducción la propiedad del terreno. Preferiblemente, siempre que sea posible, el terreno por donde pase la aducción tiene que ser de propiedad del Estado. ¿Está claro? Tiene que ser de propiedad pública, no de propiedad privada, porque lógicamente eso puede dificultar la construcción y operación de la línea de aducción. Vamos a ver en el punto 9.4 qué requisitos nosotros debemos tener en cuenta a la hora de realizar el trazado de la tubería de aducción. En la selección del trazado de la tubería de aducción se deben considerar los siguientes factores. En primer lugar, que la conducción sea cerrada y a presión. ¿Por qué tiene que ser la conducción cerrada? Como ya les dije en el caso de los canales, para evitar que se contamine el agua en su trayecto. ¿Y por qué se prefiere que sea a presión? Porque aun cuando sea cerrada y sea con tirante parcialmente lleno, el diámetro va a ser mayor que si fuera, si trabajara la conducción o la aducción a presión. Hay lugares, señores, en que la aducción recorre cientos de kilómetros. Por ejemplo, yo les puedo decir, en mi país, la tubería de aducción o conductora que lleve el agua del occidente al oriente, porque en el oriente llueve muy poco, es una tubería que tiene 1200 milímetros, que va paralela a la autopista que atraviesa toda la isla de Cuba, y esa tubería recorre alrededor de unos 1000 kilómetros. Entonces, lógicamente, si no trabajara a presión, pues por supuesto que fuera mayor el diámetro y, bueno, pues sería mucho más cara la aducción. En segundo lugar, que el trazado de la línea de aducción sea lo más directo posible desde la fuente hasta la red. O sea, ¿para qué vamos a irnos en este caso vamos a irnos por los catetos y podemos ir directo por la hipotenusa? O sea, sin mucha vuelta, que sea lo más directo para que tengamos la menor longitud de aducción y obviamente el menor costo de esta instalación. Tercero, que la aducción esté por debajo de la línea piezométrica más desfavorable a fin de evitar zonas de depresión, que representen un peligro de aplastamiento a la tubería debido al golpe de ariete y la posibilidad de la ocurrencia de la cavitación. ¿Qué significa que esté por debajo de la línea piezométrica más favorable? En una conducción hidráulica, la línea piezométrica más desfavorable es a partir de los 10,33 metros de columna de agua. Entonces, si nosotros logramos que nuestra aducción no esté por encima de los 10,33 metros de columna de agua, o sea, no ascienda por encima o alcance una diferencia de altura mayor a 10,33, con ello vamos a prevenir no solo la cavitación, sino también el fenómeno del golpe de ariete, que son dos fenómenos hidráulicos que dañan las estructuras. Entonces, por eso es que ustedes ven, o quizás cuando ustedes viajen por las carreteras de Bolivia, van a ver que hay tuberías que no ascienden hasta el pico de la montaña, sino que se van por la ladera para evitar qué cosa, sobrepasar esta línea piezométrica de los 10,33 metros de columna de agua. En cuarto lugar, debemos evitar las presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. Miren acá, esto es una tubería conductora, fíjense que es un diámetro apreciable, yo le diría que es de 1 metro, esa tubería más o menos está alrededor de 1 metro, y fíjense ustedes que se ha producido una rotura. ¿Qué pasa? Que si yo
coloco una tubería que no es capaz de soportar la presión interna, pues lógicamente puede haber un reventón o una fuga. Entonces vamos a estudiar acá más adelante, vamos a ver que normalmente la tubería, o sea, si la tubería tiene una presión de 100 metros de columna de agua, nosotros no nos sobrepasamos nunca de la presión interna para esa tubería del 80%, o sea que se deja un 20% inferior a la presión máxima que soporta la tubería para evitar cualquier problema de este tipo de rotura y fuga. Imagínense que si sufre un daño la tubería de aducción, pues entonces mientras dure la reparación se corta el servicio completo de la población. Quinto, la línea debe evitar zonas de deslizamiento e inundaciones. O sea, si va por el costado de la ladera de una montaña, pues bueno, tiene que tener, se debe tener la certeza de la estabilidad. Como podemos ver aquí, va por la ladera de la montaña, pero es una montaña de roca. Entonces, bueno, hay una cierta estabilidad en ese material porque cualquier deslizamiento lo primero que haría es destruir la tubería de aducción y cortar el servicio. Por favor, un minuto nada más que estaba esperando esta llamada. Bueno, van a disculpar, es que eran unos documentos que me tenían que mandar de La Paz y ya me lo han mandado. Bueno, Ingeniero, sí, una diga. consulta, ingeniero, disculpe, este en el libro está como capítulo 10, aducción del agua. Lo que pasa que en el libro, y aquí está como capítulo 9, ¿no? Sí. Lo que pasa que en el libro hay una unidad más que es eh, de ¿cómo se llama esto? De un ejercicio de cómo se calcula en una estación elevador, en una estación de bombeo, cómo se calcula la carga y el caudal de la bomba. Entonces, eso yo se los adicioné al texto
para que ustedes tuvieran un ejemplo de cómo lo calculan. Entonces, porque sé que, bueno, hasta que yo sepa, no le daban nada de estaciones de bombeo. Entonces, eso ya es un extra que yo les puse para que ustedes tengan un ejemplo. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya. Como la última unidad del libro tampoco la vamos a dar, yo se la puse porque está relacionada con por si la posibilidad de, por si ustedes tienen la posibilidad de trabajar como gerente en una cooperativa, pero no está dentro de suspenso. ¿Está bien? Bueno, en el punto 5, bueno, como les decía, había que evitar que la línea de aducción pase por medio por lugares donde existan zonas de deslizamiento o de posibles inundaciones para evitar el daño de esta estructura. No nos olvidemos, señores, que la tubería de aducción es la que lleva el total de caudal a la red. Si esta se ve perjudicada por un deslizamiento o una inundación, entonces se va a quedar sin servicio hasta la reparación toda la población. En sexto lugar, hay que evitar tramos de pendientes y contrapendientes, los cuales pueden causar la acumulación de bolsones de aire, sobre todo en la parte superior de la tubería, si es que es posible. Si no fuera posible, debemos colocar en esos puntos más altos válvulas ventosas, como ya ustedes conocen. Vamos a ver en el punto 5 los tipos de aducción que existen. Bueno, existen dos tipos de aducción. La aducción con superficie libre, ¿qué significa eso? Es aquella aducción donde el caudal pasa con un tirante dentro del conducto inferior al diámetro y la aducción a presión. Si se prefiere siempre, como les dije, que al diseñar una aducción se diseñe para que funcione a presión, con flujo a presión, porque si ustedes se fijan acá, para un mismo caudal el diámetro es menor en las aducciones a presión que en aducciones en conducciones libres. Y eso trae grandes ahorros en la implementación de esta instalación. A la hora de concebir la aducción, no se recomienda la utilización de canales abiertos, como ya les dije, ya que los mismos expondrían a la contaminación el agua que circula por él, lo cual puede afectar la calidad sanitaria resultante. Vamos a ver en el punto 6 algunas consideraciones para elegir los materiales de la aducción. A la hora de elegir el material que vamos a utilizar en la aducción, en primer lugar debemos tener las características topográficas del lugar donde se va a colocar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros vamos a colocarla, en este caso, para cruzar un río, entonces ahí el material no puede ser ni PVC ni polietileno. ¿Por qué? Porque estos no pueden estar expuestos a la intemperie porque son muy frágiles. Y así sucesivamente. En segundo lugar, la agresividad del suelo en material de la aducción. Ya ustedes conocen que, por ejemplo, todos los suelos con altos contenidos de sulfato o los suelos con sales, con sal, pues entonces estos pueden traer como consecuencia la corrosión y el deterioro de las tuberías. En esos casos, donde hay suelos agresivos, pues es conveniente el material de PVC o el polietileno. 3. Las velocidades de circulación del flujo por la instalación. En puntos posteriores a este vamos a ver cuáles son las velocidades que se recomiendan para las tuberías de aducción. 4. Las presiones máxima y mínima de trabajo. Igualmente vamos a ver más adelante lo relativo a las presiones en las aducciones. 5. El resultado del análisis económico que se realice. Eso es importante, más adelante vamos a hablar sobre ello. ¿Por qué? Porque las aducciones recorren muchas veces grandes distancias, como les ponía el ejemplo de Cuba, más de 1000 kilómetros.
Entonces, lógicamente que eso trae consigo costos elevados. Y sexto, los costos de mantenimiento. O sea, tendríamos que buscar materiales y condiciones que nos generen costos de mantenimiento bajos. ¿Está bien? Vamos a ver las velocidades de diseño que se recomiendan para las aducciones. En el caso de aducciones con canal, al seleccionar la velocidad de circulación en el interior de los canales, se debe considerar el peligro de erosión que estos pueden sufrir y la decantación o sedimentación de los sólidos respectivamente. O sea que en la velocidad debemos tener dos cosas fundamentales. Uno, que la velocidad no exceda la velocidad erosionable para el material que tenemos. Y dos, que la velocidad no sea tan pequeña que me produzca la sedimentación de los sólidos dentro del canal. Aquí vemos una tabla donde se presentan las velocidades para los diferentes tipos de hormigón. Por ejemplo, si tenemos revestimiento de hormigón, supongo que H10 debe ser la resistencia. Para el hormigón H10 es 12,5, para el H15 14 y para el hormigón H20 la velocidad máxima admitida es 15,60. Si tenemos revestimiento con mezclas de piedra, entonces para estas calidades de hormigón, aquí vemos cómo cuáles son las velocidades máximas. Gaviones, nosotros no nos recomendamos colocar gaviones porque estos permiten el contacto con el terreno. Para piedras tampoco, con capas de piedra tampoco, suelos apisonados, bueno, ahí aparecen las características de los diferentes tipos de suelo, o sea, el tamaño de las piedras y las velocidades. Generalmente, señores, si nosotros vamos a construir canales para la aducción, se prefiere siempre que los canales estén revestidos con hormigón, sobre todo hormigón armado. ¿Está bien? Y bueno, con la resistencia que tengan, entonces adoptamos estas velocidades. En el caso de la velocidad mínima, siempre se recomienda que en los canales revestidos la velocidad sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo, porque el 0,6 metros por segundo significa la velocidad de autolimpieza de los canales. En la aducción con canales, para el diseño existen 3 métodos, que seguro ya ustedes lo vieron en clase, en las clases de hidráulica. Para el cálculo de los canales existen 3 métodos. Un primer método que es conocido como el método de la velocidad máxima permisible, que este método se utiliza para canales excavados en terreno natural. Este caso no es aplicable a nosotros porque nuestros canales van a ser revestidos fundamentalmente de hormigón. El segundo método es el método de la fuerza cortante, que este se utiliza para canales revestidos con enrocamiento. Este método tampoco nosotros lo vamos a aplicar porque normalmente nuestros canales para la aducción son de hormigón armado. Y el tercer método, que es el método de máximo radiohidráulico, que este se utiliza para el diseño de canales revestidos con hormigón, acero u otro tipo de revestimiento. Este es el método que nosotros vamos a utilizar en el diseño de los canales de aducción. Lógicamente que aquí ya yo doy por conocido estos métodos porque eso se los tienen que haber enseñado en las hidráulicas. Fundamentalmente cuando le hablan de diseño de canales. Bueno, para las aducciones con tubería, podemos decir que en las aducciones de tuberías de impulsión de bomba, o sea, porque muchas veces sacamos el agua del acuífero o sacamos el agua de algún río o algo por bombeo, entonces en esas aducciones
que se convierten en la tubería de impulsión de las bombas, la velocidad de circulación nunca debe exceder los 2 metros por segundo. Ojo con eso. En aducciones por gravedad, con alturas de cargas elevadas, se deberán utilizar los valores de velocidad máxima que se presentan en la siguiente tabla. ¿Qué cosa es una aducción por gravedad, señores? Una aducción por gravedad es cuando yo tengo un tanque, por ejemplo, en un cerro y tengo una población al pie del cerro, entonces yo transporto del agua desde ese tanque por gravedad hacia la red de distribución. ¿Está bien? Bueno, en estos casos, si son túneles revestidos de hormigón simple, aquí me da que la velocidad máxima es 3 metros por segundo. Si es tubería de hormigón centrifugado, la velocidad máxima que puedo permitir dentro de la tubería es 3,5. En las tuberías de asbesto cemento, PVC, fierro fundido, fierro galvanizado y tuberías de acero, la máxima velocidad es de 5 metros por segundo. Al igual que en los canales, la velocidad mínima que se recomienda en las tuberías es de 0,6 metros, que tiene que ser mayor o igual a 0,6 metros para evitar la sedimentación de los sólidos en el interior de las tuberías. Y se recomienda en casos de bombeo, o sea, de tuberías que son de aducción, pero que son la impulsión de una bomba, para mitigar el golpe de ariete, se recomienda que las velocidades máximas en las tuberías de impulsión no sea superior a 1,20, entre 1,20 y 1,5 metros por segundo. En relación con el cálculo de las pérdidas de carga, porque esto es muy importante para poder saber si con la carga en primer lugar, si voy a bombear la carga que necesito y si voy a mandar de un tanque, la altura que tiene que tener el tanque, para calcular estas pérdidas de carga, en el caso de los canales, el cálculo de las pérdidas de carga en canales o tuberías a flujo libre, puede utilizarse la fórmula de Basing y la de Manning-Strickland. En el caso de las tuberías, el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías a presión podrán utilizarse las fórmulas de Manning, la fórmula de Prank-Colebrook, la de Weibach-Darcy o la fórmula de Hazen-Wigner. En el caso de la fórmula de Manning, esta es exacta en relación con la pérdida para tuberías de 1 metro de diámetro, siendo muy fiable para diámetros comprendidos entre 0,4 y 1,30 metros. La fórmula de Prank-Colebrook y Hazen-Wigner son adecuadas para todos los movimientos turbulentos. Y adicionalmente, cuando uno calcule las pérdidas por fricción o longitudinales por estas expresiones que les acabo de mencionar, entonces debemos sumarle las pérdidas menores o pérdidas por accesorio. ¿Está bien? En el punto 9 vamos a ver a la profundidad que se deben colocar estas instalaciones. En aducciones enterradas, la profundidad mínima debe ser igual o mayor a 0,6 metros, medida desde la corona del tubo. En áreas de cultivo, cruces de camino, líneas de ferrocarril o aeropuertos, la profundidad mínima debe ser de 1 metro, salvo que sean diseñados sistemas de protección debidamente justificados para rebajar dicho valor. En suelos rocosos e inestables, se deberán tomar las medidas de protección necesarias, empleando para ello, según convenga, revestimientos de hormigón simple o anclajes de hormigón. Entendidos en zonas de fuerte pendiente, podrá optarse por tendidos superficiales siempre y cuando se tengan los apoyos y anclajes antideslizantes. Cuando se usen tuberías de PVC y polietileno,
las mismas necesariamente deben ser enterradas. ¿Qué pasa? Que el PVC y el polietileno no puede ir a la superficie del terreno. ¿Por qué? Porque ellas son sensibles, lógicamente, al ataque de cualquier persona. Cualquier persona con un machete las corta. Y además, ellas se van deteriorando con la presencia de la luz solar. ¿Está bien? En la actualidad, la tendencia en el tendido de las tuberías de aducción es a colocarlas aéreas, como se puede ver en esta foto. Hoy en día se colocan aéreas, puesto que ellos facilitan la inspección y el mantenimiento de la misma. ¿Qué significa eso? Que los operarios pueden circular alrededor de ella y verificar si hay alguna fuga, si hay algún deterioro que requiera de algún mantenimiento de la tubería. Por eso la tendencia es a colocarlas aéreas. Vamos a ver en el punto 10 qué se debe tener en cuenta a la hora de la colocación de las válvulas. Bueno, en los puntos altos de la línea de aducción, como vimos más adelante, con tuberías que trabajen a presión, se deben colocar válvulas de purgas de aire. O sea, en el punto alto se coloca una válvula de punta de una válvula de purga de aire para que, bueno, pues para que estos bolsones no se acumulen y salgan a través de la válvula. En los puntos bajos de la línea de aducción con tuberías a presión es necesario colocar una válvula de limpieza. ¿Por qué? Porque si en los puntos altos se acumula los bolsones de aire, en los puntos bajos se acumulan los sedimentos. Entonces se colocan unas válvulas de limpieza, la cual debe estar protegida de una cámara de inspección accesible, dotada de un sistema de drenaje. La instalación de las válvulas de purga de aire se podrá evitar siempre y cuando exista un reservorio instalado en una cota de elevación más baja que los sitios donde se pueden acumular los bolsones de aire, y que como mínimo la superficie del agua del depósito de almacenamiento tiene que estar a una diferencia de cota mayor a 10 o igual a 10 metros. ¿Por qué? Porque aquí cuando venga este bolsón de aire, se vaya a través de esta tubería, va a ir aquí al vacío del depósito de almacenamiento, porque siempre a los depósitos de almacenamiento le damos un bordo libre y una ventilación. ¿Está bien? Las válvulas de limpieza se colocarán en una tubería que tenga en principio el mismo diámetro de la tubería de aducción. Mírenlo acá. Si este diámetro fuera, por decir, 12 pulgadas, aquí colocaría en principio una T y una derivación con la válvula de limpieza, sobre todo en los puntos bajos de la red, como ya hemos visto, de la tubería de aducción. Y bueno, esto descargaría a un pozo de infiltración. Excavamos un pozo y lo rellenamos de piedra bolón para que el agua, para que esta piedra facilite el proceso de infiltración. O cuando tenemos diámetros muy grandes, entonces lo que se hace para no tener que colocar válvulas de gran diámetro, porque mientras mayor diámetro tiene la válvula, más caro es. Entonces lo que se hace es que se hace una reducción concéntrica y se coloca la válvula, en este caso, en el tubo más delgado para que no se encarezca esta instalación. El diámetro de la tubería de limpieza tiene que ser entre 1/3 y 1/4 del diámetro de la tubería de alimentación.
este diámetro de que tiene que tener esta tubería de limpieza, esto debe oscilar entre 1/3 a 1/4 del diámetro de la tubería de aducción. ¿Está claro? Para diámetros menores se debe optar igualar el diámetro de la tubería de limpieza al diámetro de la tubería de aducción. Vamos a ver en el punto 11 qué nos dicen sobre la presión máxima que debe existir en estas tuberías de aducción. Se recomienda que la presión estática máxima nunca sea mayor al 80% de la presión nominal de trabajo de la tubería que se va a emplear, debiendo ser compatible con las presiones de servicio de los accesorios y las válvulas a emplearse. Esto significa que si se va a colocar en la aducción una tubería clase 100 que soporta 100 metros de columnas internas, la presión de trabajo en este caso sería de 80 metros. O sea que siempre se somete a una máxima presión a la tubería igual al 80% del diámetro, perdón, de la presión máxima que puede soportar este tubo. Siempre que se tengan grandes presiones que no se puedan hacer estas cosas, entonces se debe efectuar un análisis técnico económico comparativo entre la posibilidad de adoptar tuberías de alta presión o la alternativa de disponer de estaciones reductoras de presión. Supongamos que nosotros tenemos una presión que excede la presión de las tuberías estándar que existen en el mercado. Lógicamente, vamos a suponer que tengo una presión de 300 kilos o de 300 metros de columna, de agua. Bueno, pues entonces en este caso, las tuberías que hay soportan 100, 150 metros de columna de agua. Evidentemente no podemos utilizar esa tubería estándar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O mandamos a hacer tuberías de alta presión capaz de soportar la presión máxima a la que va a trabajar nuestra aducción, o colocar estaciones reductoras de presión. Hoy en día lo que más se utiliza es la alternativa de disponer estaciones reductoras de presión, que vamos a ver qué cosa es eso. Vamos a ver en el punto 12 qué son las estaciones reductoras de presión. ¿Cuál es el propósito que tiene una estación reductora de presión? En primer lugar, se colocan con el fin de reducir la presión hasta un valor menor y establecer un nuevo valor estático. Su empleo se recomienda cuando la calidad de las tuberías, válvulas y accesorios no permiten soportar las altas presiones, así como para mantener las máximas presiones de servicio dentro de una red de distribución. ¿Cuáles son los tipos de estaciones reductoras de presión? Bueno, en primer lugar están las cámaras rompepresión y en segundo lugar están las válvulas rompepresión. A ver, les explico un poquito. Supongamos La Paz. La red que está ubicada en La Paz se alimenta de fuentes de agua que está en el alto. El alto está a 4.000 metros. La Paz está a 3.600. Quiere decir que hay una diferencia de cota de 400 metros. Por ende, si el agua yo la largo del alto hacia La Paz, entonces va a tener evidentemente una carga de 400 metros. La norma boliviana, en la norma boliviana me fija cuál debe ser la presión máxima en la red, que es 70 metros. Entonces yo tendría que si voy a utilizar el agua del alto para alimentar la red en La Paz, tendría que antes de que esa agua ingrese a la red, rebajarla de 400 hasta 70 metros como mínimo de columna de agua.
Entonces, ¿cómo yo logro eso? Bueno, con las estaciones reductoras de presión, que pueden ser las cámaras rompepresiones o las válvulas rompepresión. Casualmente, yo les comento que en La Paz, la alimentación de la red, las estaciones reductoras que existen en la actualidad son las cámaras rompepresión. ¿Por qué? Porque cuando se construyó ese sistema, no existían las válvulas rompepresión. Las válvulas rompepresión son de los años aproximadamente pasado del 2000, más allá del año 2000, yo diría un 2000, 2002, 2005, en ese periodo. Y bueno, el sistema de alimentación a la ciudad de La Paz es mucho más antiguo, o sea que no existían en ese entonces las válvulas rompepresión y construyeron como estación reductora las cámaras rompepresión. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cámara, cuando ella se llena, ahorita se la voy a explicar en el gráfico y lo van a entender mejor. Pero el propósito es qué cosa, que cuando esta cámara, el agua descarga aquí de una altura, vamos a suponer que viene de 400 metros y se coloca a 50 metros la cámara rompe presión, entonces ahí la presión máxima a la que se somete esta tubería es 50 metros, que es aceptada por las tuberías estándar que existen, porque ya hay hasta 150 metros. Ahora bien, este accesorio que es la válvula de flotador, normalmente se diseña para que soporte una presión máxima de 50 metros de columna de agua. Entonces, por eso es que cada 50 metros colocas una cámara rompepresión. ¿En qué consiste? Que cuando usted descarga aquí y va a producirse la nueva descarga, ya la presión acá adentro vuelve a ser la presión atmosférica. Entonces ya no es 50, sino es la presión atmosférica. Es la misma presión del tanque o la superficie en que ella salió. Y entonces aquí comienza un nuevo ciclo. A los 50 metros se debe colocar otra y así sucesivamente. En cambio, las válvulas rompepresión, que son mucho más recientes, tienen la ventaja, ¿o en qué consisten? Es una válvula que tiene en su interior, como vemos acá, un muelle o un resorte, como le quieran llamar, que está sujeta a este perno que está aquí, que este perno, cuando yo lo aprieto, ¿qué es lo que va a hacer él? Me va a comprimir el muelle. Y un muelle cuando está comprimido ofrece mayor resistencia. Entonces, el agua cuando viene por aquí, que quiere pasar para el otro lado, tiene que vencer esta resistencia que le ofrece el muelle. Y ahí es donde se produce la pérdida de carga. ¿Cómo usted opera con esta válvula? Vamos a suponer que aquí tenemos, por decirle, 200 metros, o vamos a suponer que que quiero rebajar de 100 metros a 70 que salga aquí aguas abajo. Bueno, entonces yo compro una válvula que me permita regular un rango de 100 a 70 metros. Entonces, estas válvulas usted las compra de acuerdo a la reducción de presión que usted quiera lograr. Entonces, acá abajo yo le voy a colocar un manómetro. Aquí yo sé que llega con 100 metros y aquí yo quiero que salga con 70. Entonces, con un desarmador voy apretando y comprimiendo este muelle hasta que la presión aquí me dé 70 metros. O sea, es muy simple. Este sistema se utiliza no solo en las redes de distribución, en las tuberías de aducción, sino también en los edificios. Imagínense ustedes un edificio que tiene 40 pisos. 40 por 3 son 120 metros. Entonces, si usted quiere, imagínense ustedes 120 metros o un rascacielos,
70. Supongamos que cada altura de piso tiene 3 metros. 7 por 3, 21. Son 2100 metros. Entonces, ¿cómo yo rebajo eso a la presión? Colocándole estas válvulas rompepresión. O sea, que no solo sirven para aducción, redes de distribución, sino también para instalaciones domiciliarias de agua, de distribución de agua potable. Recomendaciones para la colocación de las cámaras rompepresión. Como ya les decía, estas cámaras se recomiendan que tengan una diferencia de cota de 50 metros, ya que es la máxima presión que soporta la válvula de flotador que utilizamos acá. Entonces, entre el nivel del agua de depósito hasta el nivel del agua en la estación reductora en la cámara rompepresión, debe haber una diferencia de altura de 50 metros. Y así cada 50 metros voy colocando una cámara hasta lograr entregar el agua con la presión requerida. Bueno, vamos a ver cuáles son los diámetros mínimos que se recomiendan en este caso en las tuberías de aducción. Bueno, a la hora de seleccionar el diámetro mínimo de una tubería de aducción, este se encuentra en función a, primero, las presiones disponibles. O sea, vamos a suponer que yo tengo una diferencia de cota no muy pronunciada. Entonces, si yo utilizo diámetros pequeños, aumento la pérdida y la diferencia de cota a lo mejor no me permite llegar hasta la red. Segundo, la velocidad de escurrimiento. O sea, yo siempre tengo que tomar en cuenta que el diámetro que yo fije, la velocidad en el interior de la tubería no puede exceder la que me recomiendan para el tipo de material que tengo en la tabla que ya vimos. Y sé las longitudes de las líneas de aducción. O sea que también tengo que tener que cuando voy a recorrer muchas distancias, entonces eso me puede ocasionar gastos excesivos y debería reducir el diámetro a lo mínimo posible, siempre y cuando cumpla con las velocidades y con las presiones disponibles. Por ende, la elección del diámetro mínimo estará basada en un estudio técnico económico comparativo donde voy a tomar en cuenta estos tres aspectos fundamentales. Vamos a ver en el punto 14 los anclajes. En las tuberías de aducción deben preverse los anclajes de seguridad necesarios, ya sean de hormigón ciclopio, de hormigón simple, de hormigón armado o metálica. Las tuberías expuestas a la intemperie o aérea, como se conocen, requieren estar siempre apoyadas sobre soportes o adosadas sobre formaciones naturales de roca mediante anclajes mecánicos. Miren esta es una tubería de aducción aérea y bueno, tiene unos anclajes lógicamente metálicos para evitar que la tubería vaya a suspenderse o a sentarse. Y aquí vemos que no es tan aéreo y va adosada o apoyada sobre muros de hormigón y anclada con completinas, ¿cómo se llama esto? Que la anclan al hormigón como tal. Ahora, en los cambios de dirección, tanto horizontales como verticales, que estén enterrados o expuestos a la intemperie, se deben colocar anclajes. Por ejemplo, aquí esta tubería viene en esta dirección en flujo y coloco un anclaje de hormigón que evite el desplazamiento de la tubería hacia acá, producto del impacto del agua con esta tubería transversal. Y aquí, en este caso, es una tubería vertical que coloco un anclaje acá abajo para evitar el desplazamiento en la vertical de la tubería. Bueno, eso es lo que teníamos previsto hasta hoy, hasta ahora. Entonces, vamos a ver cualquier duda que ustedes tengan. Estoy presto para aclararse. ¿Dudas?
¿Alguna duda que tengan de la clase o duda del examen que vamos a tomar el lunes? Me pueden preguntar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando. Una consultita sobre el examen, ingeniero. Este lunes, si no me equivoco, es el día del maestro, ¿no es? Y creo que lo tomaban feriado también en la universidad. No sé No, le dan, no lo toman, bueno, no sé si le dan, toman como feriado o no. De todos modos, nosotros vamos a tomar el examen. Ya no lo puedo seguir postergando más, porque van a empatarse el final con el segundo parcial. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Lo vamos a tomar. ¿Alguna otra duda que tenga? El lunes vamos a tomar el examen, por favor, a las 3:15 y nos vamos a ver en el cuarto piso porque va a ser en el módulo 225, aula 48. ¿Está bien? En caso de que esté cerrada la universidad, lo tomamos virtual igual, pero lo vamos a tomar el examen. ¿Está bien? Yo les aviso, yo voy a averiguar si el lunes va a estar abierto y que yo creo que sí, porque, o sea, dan tolerancia, pero no quiere decir que suspendan las clases ni nada de eso. Otros años lo que han dado es tolerancia nada más. ¿Está bien? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Una consulta sobre hasta lo avanzado, hasta hoy va a entrar al examen. No. Solo va a ser hasta, a ver, esta es la unidad 9, la 8 hasta las 7, de las 5 a las 7, de las 6 a las 7, 6 y 7 nada más. Hasta las redes de distribución nada más. Gracias, ingeniero, esa era mi duda. ¿Ya? ¿Alguna otra dudita, porfa? A ver, les aclaro para que no les pase. Hoy tuve que sacar a un estudiante porque trajo una calculadora. En la calculadora tenía cosas de sanitaria 2, del examen. Entonces, él me dijo, pero no es mía la calculadora, aunque no sea de ustedes, señores. Yo no admito calculadoras que tengan escrito nada de lo que se va a examinar, de la materia. Entonces, yo les pido, por favor, revisen, aún se lo preste quien se lo preste, revisen la calculadora, no tenga escrito de la materia, porque si no los voy a sacar. ¿Está bien? Para evitar esos problemas. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más duda, nos vemos el lunes. Yo les confirmo al grupo si lo vamos a hacer en la universidad. Yo supongo que sí. ¿Está bien? Entonces, como siempre les digo, que tengan buenas tardes. Cuídense. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.